Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, sean bienvenidos en esta mañana, dando gracias a Dios por un nuevo día con la oportunidad y privilegio que tenemos de reunirnos como iglesia, como familia, como iglesia local y cuerpo de Cristo para adorar a nuestro Señor Jesús. Este es un tiempo importante, es un tiempo donde el Señor va a ministrar nuestras vidas, porque en su misericordia Él nos ha concedido la bendición de despertar. Pero de despertar a esta mañana con el propósito de que unidos le demos gloria, le exaltemos, le alabemos, le adoremos, porque Él es digno de adorar. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y no hay otro como Él, no hay otro como nuestro Señor. Solo Él merece la gloria. Queremos darles la bienvenida, amados hermanos, que nos acompañan en esta mañana. Gracias a Dios también por su fidelidad al Señor, porque nuestra fidelidad se debe a Él, no a nadie más. Así que, amados, este es un tiempo especial, como lo hemos dicho, para que juntos alabemos al Señor, nos gocemos en su presencia. Vamos a adorarle en esta mañana, vamos a orar, vamos a aprender de su palabra, para que juntos seamos edificados en lo que Él ha revelado en las Escrituras, como cuerpo de Cristo, para que seamos edificados. Hermanos, es un tiempo especial, lo vuelvo a reiterar. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Es el día que el Señor ha creado para que nos gocemos en Él y nos alegraremos en Él, como enseña su palabra. Los salmistas se deleitaban en adorar al Señor, se gozaban en cantarle al Señor, porque Él es digno de toda gloria. Y creo, hermanos, hermanas, que hoy es el día que Dios ha preparado para que nosotros le adoremos juntos, en armonía, para que como familia estemos exaltando el nombre del Señor. Amada familia de Sendas Antiguas, sean bienvenidos, y también, por supuesto, hermanos y hermanas que nos acompañan desde otros países, damos gracias a Dios por sus vidas, por tomarse el tiempo de estar aquí acompañándonos también, para que juntos adoremos al Señor. Así que para hacer esto, no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, sino que vamos a poner este tiempo en oración en las manos del Señor. Yo quiero animarles e invitarles que ahí en sus hogares podamos ponernos de pie y vamos a orar al Señor, vamos a buscar su rostro y después vamos a adorar su nombre juntos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, nuevamente, como lo hemos dicho, por este día especial que has creado para buscar tu rostro, para deleitarnos en tu presencia, para gozarnos como pueblo tuyo, Señor. Padre, esta adoración colectiva como iglesia, Señor, aunque en este momento es virtual, Padre, tu iglesia se une en adoración para buscar tu rostro, Señor, y oramos porque cada uno de nuestros hogares podamos vivir en un mismo sentir y en un mismo parecer, que todos tengamos un mismo propósito, que todos tengamos en nuestra mente y corazón el único deseo, que sea exaltarte a ti. Te amamos, te alabamos, te adoramos, dependemos de ti, Señor, y queremos poner este tiempo en tus manos. Padre, ayúdanos, ministranos. También ruego, Señor, por cada una de nuestras vidas en particular, Padre, si hay necesidades, Padre, si hay escasez, si hay temor, si hay angustia, Padre, cualquiera que sea la situación, Padre, sé propicio a nuestras vidas, por favor. Visítanos, levántanos, fortalécenos en tu palabra. Obra tú en cada uno de nosotros para que seamos ministrados por tu Espíritu Santo. Solo tu palabra, Señor, nos da aliento. Solo tu palabra nos sostiene. Y en esta mañana, Señor, queremos cantarte a ti. Queremos celebrar, Señor, la salvación. Y queremos deleitarnos en tu presencia, porque solo tú eres digno. Tú estás en tu trono. Tú nos sostienes y nos sostendrás hasta el final, Padre, porque segura está nuestra alma en tu palabra. Segura está nuestra alma en tus manos. Seguros estamos en ti, porque tú cuidas de nosotros. Tú nos proteges, Señor, como Padre amoroso. Tú nos llevas debajo de tus alas. Señor, qué hermoso es entender esa protección, esa provisión que tienes para tu pueblo. Y hoy, mi Dios, sabemos que no es diferente, que estás con nosotros y que estás guardando a tu iglesia y que estás guardando a tu pueblo, Señor, mientras este también, por supuesto, viva para tu gloria. Ayúdanos, Señor, por lo tanto, a caminar contigo. Sabemos que la salvación no depende de nuestros méritos, pero también sabemos que una vez que te hemos conocido, ahora todo nuestro espíritu, todo nuestro ser, Señor, te debe glorificar y obedecer. Gracias por este tiempo, Padre, y nos gozaremos y nos alegraremos en ti. En el nombre de Jesús, iglesia, amén y amén. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Cordero, mi Señor Jesús. Que sea toda la gloria. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo
para vencer. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear a la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de quienes somos, tú permaneces fiel, Señor. Y confiamos en tu poder, en tu soberanía, en tu grandeza. Contemplamos tu gloria, Señor. Permítenos glorificarte todos los días de nuestra vida y que puedas despertar en nosotros gratitud para glorificar tu nombre desde hoy y para siempre, Señor. Amén. Tu amor inundó mi corazón. Creo en tu palabra, Dios, espero en ti, renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Tu presencia en mí guía mi andar, tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración. Siervo y Rey, el Salvador es nuestro Dios. Y vengo ante tus pies,
entregaste al morir, cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Te bendecimos, Señor. Te alabamos porque a través de Jesús tenemos ese mediador para ir ante el Padre y poderle alabar y exaltar al único Dios que es digno de recibir la honra y la gloria. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor, tu nombre el vencedor, tu nombre el vencedor, tu nombre el vencedor. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te amamos, Señor, te adoramos y te exaltamos. Gracias. Amén. Cuán bueno es nuestro Dios. Cuán bueno es Él. Cuán grande en misericordia nuestro Señor. Que como hemos cantado hoy, Él dio todo por nosotros. Sin reserva, sin dudas, en ningún momento titubeó. Él vino a hacer la voluntad de su Padre, nuestro Señor, y en esa voluntad perfecta se ofreció por nosotros para
darnos vida, darnos perdón y darnos esperanza. La mejor vida para ti y para mí no es aquí. Es la vida eterna, la vida venidera. Esa vida que tendremos con Él para la gloria y exaltación de nuestro Señor. Y este tiempo, hermanos, es un tiempo de celebración. Es el día del Señor. Y antes de que tomen sus lugares, quiero invitarles, por favor, a que podamos orar y dar gracias al Señor por su palabra. Que me acompañe. Padre, queremos poner este tiempo también en tus manos, tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es bendición, tu palabra es alimento, tu palabra nutre, tu palabra satisface, tu palabra llena, tu palabra guía, tu palabra ilumina. Tu palabra, Señor, da entendimiento, trae revelación a nuestro corazón de tu voluntad. Y hoy, Señor, queremos ser guiados por ti, que tú nos instruyes, que tú nos guíes, Señor. Y oramos por este tiempo, por tu palabra, para que continuemos adorándote, Señor. Porque aún tu palabra, Señor, ha sido exaltada hasta lo sumo, para que ésta también sea glorificada por tu iglesia. Señor, permite que tu palabra cumpla sus propósitos en esta mañana y que cada uno de nosotros y aquellos que oirán después este mensaje puedan recibir de tu palabra lo necesario para seguirse fortaleciendo en su fe y en su comunión contigo, Padre. Gracias por ser bueno con nosotros en este día, por darnos aún más de lo que necesitamos o merecemos, Señor, porque la realidad es que no merecemos nada, pero a ti te ha placido darnos tantas cosas, Señor, y no solo me refiero a lo material, Señor, sino a nuestras familias, la salud, Señor, sobre todo tu iglesia, tu presencia también. Muchas gracias, Señor, por bendecirnos tan ricamente contigo, Señor, porque teniéndolo a ti lo tenemos todo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero invitarles a que por favor abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y vamos a estudiar hoy el Padre Nuestro. Y dentro del estudio del Padre Nuestro, nosotros hemos titulado la enseñanza de esta mañana, Enséñanos a orar. Saben, amados hermanos, una de las disciplinas más difíciles e inconstantes dentro de la iglesia es la oración. Sin embargo, es el mayor privilegio que en lo que a comunicación y comunión con Dios se refiere, tenemos. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente Dios nos habla a través de su palabra, la palabra escrita, pero si nosotros no oramos, hermanos, no tenemos comunión con el Señor, esta palabra difícilmente cumplirá su función o su propósito en nosotros. Es decir, si nosotros nos limitamos solamente a adquirir conocimiento, pero no oramos, podremos tender a ser un corazón legalista, endurecido y soberbio. Sin embargo, si lo equilibramos con la oración, junto con el conocimiento, podremos tener una vida equilibrada, una vida que fluye y crece en el Señor. Por el otro lado, si solamente oramos, pero no crecemos en el conocimiento de la palabra, podemos tender a ser muy emocionalistas y pensar que todo lo que tenga que ver con doctrina no importa, lo que importa es lo que sentimos. Por eso es importante, hermanos, tener un equilibrio en ambos aspectos, tanto en el conocimiento como con la oración. Los discípulos de nuestro Señor Jesús caminaron con Él, lo vieron, siguieron su ejemplo, y ellos se dieron cuenta que Jesús oraba al Padre. Él oraba constantemente, día a día, incluso noches enteras. Él estaba en comunión con su Padre. Y los discípulos aprendieron eso. Sin embargo, se dieron cuenta que probablemente las vanas repeticiones que ellos experimentaban en el judaísmo, la religión tradicional en su época, no tenían nada que ver con un corazón realmente contrito, humillado y buscando el rostro de Dios. La oración, por lo tanto, hermanos, es algo que nosotros debemos de aprender, porque los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Así que Jesús no nos está dejando en Mateo 6 una oración a repetir, sino un modelo de oración. Y lo vamos a comprender hoy poco a poco, ya que el Padre Nuestro es muy hermoso, es un modelo de oración, por supuesto el mejor modelo que podríamos tener porque nos lo dejó nuestro Señor. Sin embargo, tenemos que analizar
o desmenuzar el Padre Nuestro para que tú y yo podamos comprender lo que implica la oración que agrada al Padre, cómo debemos acercarnos a Él. Dentro de esta introducción también quiero señalar que nosotros no sabemos orar realmente. ¿Cómo hemos de orar como conviene? Dice la Escritura en Romanos 8, no lo sabemos. Pero el Espíritu, es decir, Dios mismo, en la tercera persona de la Trinidad, intercede por nosotros con esos gemidos para que nosotros podamos clamar al Señor. A veces no sabemos qué pedir o cómo pedir y tenemos que aprender a hacerlo según el modelo de las Escrituras. También, mis amados hermanos, Santiago capítulo 4 nos habla de que a veces pedimos, pero pedimos mal y por eso no recibimos lo que pedimos, porque estamos pidiendo para gastar en nuestros propios deleites, es decir, aquello que satisface nuestra carne, pero no tiene nada que ver con nuestro crecimiento en el Espíritu. Tú y yo tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios, hermanos. La Escritura nos enseña claramente al final del capítulo 2 de 1 Corintios que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y si realmente tenemos la mente de Cristo, tenemos que aprender a orar como Cristo oró y de acuerdo a las oraciones que Dios Padre espera que elevemos. Me es también muy significativo pensar y considerar que en aquellos días de la gran tribulación, en el futuro, cuando la iglesia ya esté en la presencia del Señor y los juicios de Dios vengan sobre esta tierra, hay un cáliz de la ira de Dios que también contiene las oraciones de los santos. Eso significa, hermano, que todo clamor que tú y yo elevamos al Señor por justicia, el Señor también en su momento contestará y responderá. Sin embargo, en el día a día también nos encontramos con diferentes tipos de oración. Desde que despertamos por la mañana debe de haber un sentido de gratitud al Señor. Debe de haber pensamientos que glorifiquen a Dios por darte la oportunidad de vivir una vez más. ¿Y sabes por qué debes darle gracias a Dios por vivir una vez más? Porque probablemente piensas, oye, pero si el morir es ganancia, ¿cómo voy a agradecer más si aún tengo vida? Porque tienes la oportunidad de testificar de Cristo, tienes la oportunidad de servirle al Señor, tienes la oportunidad de seguir creciendo en Él. Por eso tienes que darle gracias. Dios no nos da día tras día para que lo vivamos en nuestros deseos y en nuestras banalidades, sino para que lo vivamos para su gloria. Ciertamente, tenemos actividades, hermanos. Yo sé que ahí en casa y sobre todo esta situación de cuarentena, a los padres de familia los ha llevado a una rutina muy complicada con los hijos, con el estudio, la disciplina y tantas cosas, lo cual ruego a Dios también, padres de familia, que les dé la sabiduría para poder instruir a sus hijos en este momento, porque es precisamente en estos tiempos donde también tenemos que mostrar y forjar el carácter de Cristo en nuestros hijos. Amados hermanos, Dios les dé de verdad la sabiduría para guiar a sus hijos en este tiempo. Pero mis hermanos, tú y yo debemos considerar lo valioso de la oración. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Cuán importante es la oración para nosotros, para que tú y yo podamos comprender verdaderamente el camino de Dios. Dice así la palabra del Señor. Jesús y la oración, ese es nuestro encabezado a partir del versículo 5 de Mateo capítulo 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Bueno, antes de entrar al Padre Nuestro, el Señor da esta instrucción. Por supuesto, esto viene en respuesta a un clamor y una petición de sus discípulos que le dicen, Señor, enséñanos a orar. Queremos orar como tú, queremos tener comunión con tu Padre, queremos realmente acercarnos a Dios. No queremos ya llevar una relación fría, lejana, tibia, sino realmente comprender cómo poder llegar al mismísimo trono de Dios para poder hablar con Él. Sabemos que tú y yo tenemos ahora ese privilegio. Cristo nos ha dado acceso al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios delante de su trono. El mismo apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, nos dice que tenemos acceso ante el trono de gracia para hallar el oportuno socorro.
Hermanos, el oportuno socorro implica necesidades materiales, físicas, de salud, tantas cosas, incluso espirituales, nuestro crecimiento, que el Señor sea nuestro protector, tantas cosas que requerimos que necesitan ser llevadas a los pies del Señor. Si tú y yo reflexionamos, realmente todos los días hay cosas por las cuales orar. Y estas cosas van cambiando, por eso es que no serán repeticiones, sino que irán siendo cambiadas. Ahora, cuando está hablando aquí de las vanas repeticiones, normalmente se nos viene a la mente los rezos repetitivos de la iglesia tradicional. Pero no solamente implica eso, sino implica también cuando hacemos oraciones sin discernir, sin entendimiento, sin realmente estar concentrados en la persona de Dios. Porque a veces tú y yo pensamos, toda oración que yo estoy haciendo está siendo eficaz porque estoy orando como Dios lo pide, porque yo ya conozco la verdad. Pero no es cierto. Aún la misma Escritura revela que las vanas repeticiones tienen que ver con un corazón no consciente, con un corazón no arrepentido, con un corazón no agradecido. Incluso habla que cuando hay problemas en el matrimonio, las oraciones tienen estorbo si no hay un arreglo o una reconciliación entre los cónyuges. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cuando nos acerquemos a Él, lo hagamos con un corazón honesto, con un corazón transparente, con un corazón que dice, sí, soy pecador, he pecado, perdóname, Señor, pero vengo a ti, ayúdame. Pero no solamente es decirlo a Él, sino que Él nos dice, antes de venir a mí, ve y arregla las cosas con tus semejantes y después vienes a presentarte conmigo. Qué importante es entender los procesos para llegar al Señor. Por supuesto, también a veces es necesario ir primero en oración para que el Señor ablande nuestro corazón, la dureza, porque a veces somos orgullosos, hermanos, hermanas. A veces te irritas con tu esposo, o tu esposo con tu esposa, o con tus hijos, o tú, los hijos con tus padres, etc. Y hay una situación difícil. Hay que ir al Señor, hay que orar para que el Señor quebrante ese caparazón que rodea nuestro corazón de dureza y pueda llegar la espada del Espíritu y pueda traer la palabra a nosotros, un deseo de querer amar a Dios. Recuerden que la oración nos lleva a comunión. La oración no solamente es pedir, es esperar en la voz del Señor y en su voluntad para que tú y yo podamos caminar con Él. Así que, mis hermanos, la oración no implica solamente peticiones, rogativas, sino también implica esperar en el Señor. Hermanos, ¿qué es esperar en el Señor? Bueno, es realmente depender de Él, pero depender de su palabra y sus promesas. Así que dentro de la oración implica también, en respuesta, ir a las Escrituras, leer la palabra del Señor para que Dios hable a nuestros corazones. Cuando ores, dice aquí el Señor, no seas como los hipócritas. Esta palabra viene del griego antiguo que tiene que ver como aquellos actores de teatro que estaban simulando, ¿verdad?, ciertos personajes y aparentaban. De ahí viene la palabra hipócrita. Alguien que aparenta ser algo que no es. Y hermanos, nosotros no podemos ser hipócritas en nuestra oración. Lo primero que nos está diciendo el Señor es no seas hipócrita. Tú tienes que acercarte tal cual eres, reconócete tal cual eres tú delante de un Dios que es santo y acércate así. No llegues con un corazón engreído, no llegues con un corazón que dice, bueno, yo vengo contigo, Señor, porque pues finalmente tu palabra dice que te busque, ¿no? Eso es soberbia. O también yo vengo contigo porque solo tú me puedes ayudar, pero no hay un quebrantamiento, etcétera, etcétera. Hermanos, tenemos que acercarnos con un corazón abierto delante del Señor, un corazón que reconoce que ha pecado contra Dios. Mis amados, la Escritura dice que aquel que dice decir que no tiene pecado, estaría haciendo a Cristo mentiroso, y sabemos que Dios es veraz, que Él no miente. Así que yo les animo, hermanos, a que reflexionemos de entrada cómo nos acercamos al Señor, porque Jesús le está diciendo a sus discípulos, lo primero que tienen que identificar en ustedes mismos es cómo te acercas, la actitud de tu corazón, porque recuerden que Jehová escudriña los corazones. Así que cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman, ¿qué aman? Las apariencias externas, el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. En otras palabras, Jesús está teniendo en mente, y por supuesto los discípulos también, a la secta de los fariseos, ¿verdad? Aquellos hombres piadosos supuestamente en sí mismos, hombres religiosos de la época que se jactaban de ser conocedores de la ley, de ser aquellos que guardaban irreprensiblemente la ley y que todos debían de ser como ellos. De hecho, Jesús les dijo, todo lo que los fariseos les digan que hagan,
hágalo. En otras palabras, ellos están animándolos a observar y guardar la ley del Señor. Pero por el otro lado les dijo también, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso es muy interesante. A veces incluso nosotros como cristianos tendemos a ser así. Tenemos el famoso ministerio de la exhortación, ¿verdad? Nos gusta exhortar a todo mundo, queremos que todos hagan las cosas como Dios pide, pero nosotros no lo hacemos. Eso es prácticamente lo que está diciendo Jesús. No seas así. Tenemos que acercarnos al Señor de una manera honesta, recta, íntegra delante de Él, porque a Él no lo podemos engañar. A los hombres sí. Por eso está diciendo aquí, tu recompensa ya la tienes, porque si lo que tú quieres es ser visto de los demás, oye, ¿cómo ora? ¿Cómo lo usa el Señor? Qué bonitas palabras, me encanta cómo ora, y te acercas con el hermanito, la hermanita, hermanita, cuando usted ora, no sabe, los cielos se abren y veo a los ángeles del Señor. Ay, el otro hermano, ay, hermanito, pero es para la gloria de Dios. Y, hermanos, tengamos mucho cuidado con la vanagloria, mucho cuidado con la soberbia en el corazón. Tú y yo tenemos que analizar ¿cuál es la conducta en nuestras vidas? Nos dice aquí entonces que estas personas hipócritas aman el ser reconocidas. Tú y yo no tenemos que buscar eso. Si queremos ser reconocidos por alguien, que sea por el Señor. Bienaventurado el varón que no se alaba a sí mismo, dice la Escritura, sino más bien bienaventurado aquel que Dios alaba. En otras palabras, no porque Dios nos vaya a alabar, porque seamos dignos de alabanza, sino porque somos hombres y mujeres sumisos y obedientes a su palabra. De cierto, dice el Señor, que ya tienen su recompensa aquellos hipócritas, claro, porque tienen la recompensa de la fama entre los hombres, pero su oración no llega delante del trono de Dios. Tú tienes que asegurarte que la oración que levantas al Padre toque el mismo corazón de Dios. ¿Cómo? Pidiendo conforme a su voluntad y acercándote como Él pide, siendo humilde y reconociendo tu necesidad. Por eso dice a partir del verso 6, más tú cuando ores, entra en tu aposento, es decir, no es necesario que los demás te observen. Por supuesto hay oraciones públicas como en la congregación, como en estos momentos a través de un video para transmitir la palabra del Señor, pero está hablando de la comunión íntima del Señor, está hablando de esos tiempos de refrigerio, esos tiempos donde nosotros nos llenamos del Espíritu de Dios, donde nos llenamos de su presencia, deben ser tiempos íntimos. Por eso dice el Señor, tú entra en lo secreto, porque Dios es omnisciente, Él está ahí, no es necesario que otros ojos te observen, Dios está viendo tu corazón, Dios está conociéndote cada día y Él escucha tu clamor y ve realmente tu pasión por Él o la falta de ella. Hermanos, esto también es un llamado, un desafío, pero también un reto a nuestro corazón de estar buscando continuamente al Señor, porque el Señor observa todas las cosas y Él sabe, Él conoce quién realmente depende de Él y quién está dependiendo de sus propias fuerzas. Saben, Dios por su gracia nos da dones, nos da talentos, equipa la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno, los miembros en particular, ha recibido dones de parte del Señor para que sean útiles para la edificación de cada uno de nosotros. Y gloria a Dios por eso. Pero a veces podemos caer en el error de estar dependiendo de los dones y no del Espíritu que los da. Tú y yo tenemos que aprender a depender del Señor en todo lo que hacemos, mis hermanos. Aún para dar clases a tus hijos o tomar un tiempo de devocional o para tu esposa, para servir a tu esposo, para que tú seas una mujer diligente en tus actividades del hogar, el que tú tengas las cosas listas en casa, el que no haya un problema de que deshonras a tu esposo o que le faltas el respeto a tu esposo. Tú tienes que ser una mujer de oración. Tú debes ser una mujer virtuosa, una mujer que cuida su hogar, que administra su hogar, como la mujer de Proverbios 31:10 en adelante. Tienes que ser una mujer entendida de la palabra del Señor, pero para esto debes ser una mujer de oración. Lo mismo tú, amado hermano. Tú tienes que ser un hombre responsable con tu hogar, con tus actividades, el tiempo que debe ser para tu familia, etcétera, etcétera. Tú tienes que trabajar en eso a través de la oración. Tú tienes que trabajar para ser un hombre de Dios, para que en todas las cosas Dios sea glorificado y pueda usarte como cabeza de hogar. Nos damos cuenta entonces que la oración no solamente implica hablar con Dios, sino aprender a vivir con Dios y aprender a obedecer su palabra. La oración no implica solo hablar, sino también escuchar y obedecer lo que hemos oído.
Qué importante es entonces la famosa frase de los discípulos: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y Jesús no les dijo, bueno, van a orar así, y de repente dio el Padre Nuestro, sino que está dando el contexto de cómo debe ser primero preparado el corazón, cómo debemos acercarnos al Señor. Y a veces tú y yo pensamos que la disciplina de la oración o la oración es algo que todos sabemos hacer, pero aquí nos damos cuenta que no. Si aquellos hombres, discípulos del Señor que caminaron con Él, que venían de una secta totalmente religiosa, están preguntando, enséñanos a orar, ¿cuánto más tú y yo tenemos la necesidad de aprenderlo? Tú y yo tenemos que aprender a orar conforme al modelo de las Escrituras. Por eso, lo primero que vimos es no ser hipócritas, sino ser honestos, con un corazón transparente delante del Señor. Lo segundo es que cuando oremos, tú y yo entremos en lo secreto, en la presencia del Señor. Cerrada la puerta de tu habitación, tomes un tiempo para buscar de Él, en su presencia. Y Él que ve en lo secreto, porque nuestro Dios es omnisciente, entonces te recompensará en público. Date cuenta de esto. Si tú y yo hacemos las cosas según el modelo de Dios, tú no tendrás que buscar la recompensa o la gloria de los hombres, sino todo lo contrario. Dios se va a encargar de que los hombres se den cuenta que has tenido comunión con Él. ¿Por qué? Porque Dios te va a usar. Vas a tener un corazón más humilde, vas a ser un siervo del Señor. Vas a hablar solo de Dios. Cuando tú estás enamorado, solo hablas de la persona que amas. Y si realmente amas a Cristo, no podrás dejar de hablar de Él. Aún si dices, estoy muy enamorado de mi pareja, estoy muy enamorado de mi esposo, estoy muy enamorado de mi esposa, aún así el amor por Cristo sobrepasa todas las cosas. En comparación, el amor de Cristo que tienes por tu cónyuge debería parecer el amor por tu cónyuge como odio en comparación al amor que le tienes a Cristo. Cristo debe satisfacer, llenar, saturar todo lo que nosotros somos. No podríamos dejar de hablar de Él. Eso es lo primero, pero lo segundo, no podríamos dejar de hablar con Él. Y eso es parte de la oración. Así que nuestro Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No busques la gloria de los hombres, no busques lo tuyo, busca al Señor y el Señor se encargará de colocarte en un lugar donde puedas proclamar su grandeza y ser útil en sus manos. Dios sabe las necesidades que tú y yo tenemos, económicas, espirituales, físicas, todo Él lo sabe, Él está en control de todo y sobre todo, amados hermanos, de sus hijos, de su pueblo. Y Él sabe perfectamente lo que es mejor para nosotros. Y para conocer lo que es mejor para nosotros, hermanos, no tenemos que esperar a que nos llegue a golpes y a manera de disciplina, sino sería mejor buscar al Señor y que el Señor nos vaya mostrando el camino por el cual andar. Las sendas de Dios son sendas de justicia. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y de paz para nosotros. Dios no quiere tu mal, eres su hijo, eres su hija. Dios quiere tu bien, pero a veces por nuestra negligencia y por nuestra falta de obediencia a su palabra viene la corrección y la disciplina. Nos lo podríamos evitar si aprendemos a orar. Qué importante es entonces, enséñanos a orar, Señor. Entonces en el verso 7 dice, y orando, otro principio que ya mencionamos hace un momento en la introducción, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto va dentro del mismo contexto, pero ¿a qué se refiere gentiles? Por supuesto, aquí ya no tiene Jesús en mente a los fariseos, ¿verdad? Ni a los saduceos o cualquier otro movimiento sectario de la religión judía, sino que está aquí teniendo en mente a aquellos que son paganos, que son gentiles, que piensan que por elevar oraciones Dios los está escuchando por tanta palabrería. No se trata, hermanos, por lo tanto, de cuánto oramos, sino cómo oramos. Por supuesto, considero que entre más tiempo oremos es mejor. Dios nos ayude también a trabajar en esa disciplina de la oración. Pero hermanos, lo que quiero que llevemos aquí a nuestra mente y corazón es la importancia de cómo oro, qué palabras utilizar. Y es lo que el Señor va a enseñar a continuación. ¿Cómo debo acercarme al Señor? ¿Cómo debo caminar con Él? ¿Cómo debo reconocerle a Él? ¿Cómo debo esperar de Él? Toda la actitud del corazón que implica en el Padre Nuestro, esa es la enseñanza central y principal. Y sobre todo la enseñanza central del Padre Nuestro es el perdón de los pecados. Porque solo Dios perdona pecados, solo Él te puede perdonar. Y la búsqueda del rostro de Dios es para que Él te perdone, para que Él te restaure y para que Él te levante. No os hagáis, dice entonces, pues semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Esto me encanta, porque a veces nosotros pensamos, bueno, ¿para qué orar si Dios lo sabe todo? Y si Dios sabe lo que yo necesito, ¿para qué oro? Él sabe que lo necesito. Cuando me lo dé, yo le agradeceré. No, no está diciendo eso nuestro Señor. Él sabe que tenemos necesidad, pero Él quiere que se lo pidamos. Él quiere que nos acerquemos, Él quiere relacionarse con nosotros. Como cristianos nos jactamos de decir, cristianismo no es religión, es relación. Pues precisamente, hermanos, es a través de la oración que tú y yo tenemos una relación con Él. Y a través de esa relación, Él quiere que nos acerquemos y le digamos, Señor, necesito de esto, no solo de ti. Tú eres mi prioridad, por supuesto, Señor, pero necesito también estas cosas. Tú sabes que mis hijos necesitan zapatos, que necesitan ropa, que necesitamos comer, Señor. Ayúdanos, súplenos, por favor. Y el Señor quiere que se lo pidamos. Él está dispuesto a darlo, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Probablemente si te acercas y dices, Señor, es que cada uno de mis hijos necesita un Ferrari. Bueno, no sé si eso te lo vaya a conceder el Señor, pero cuando pedimos cosas conforme a su voluntad, Él concede. Y otra cosa, si tú te deleitas en el Señor, Dios puede conceder las peticiones de tu corazón. Claro, Dios te puede bendecir, Dios te puede suplir, pero también tú tienes que analizar tu corazón. ¿En qué glorifica a Dios tener un Ferrari? ¿En qué glorifica a Dios tener un jet privado? Probablemente no le dé mucha gloria al Señor. Entonces tenemos que analizar las motivaciones de nuestro corazón y el por qué pedimos. No os hagáis pues semejantes a ellos, dice el Señor, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y eso, dale gracias a Dios, porque Él sabe lo que necesitas. Y estoy seguro de que una u otra forma hasta el día de hoy, Dios no te ha abandonado, Dios te ha suplido. Vosotros pues, ahora sí, hermanos, oraréis así. Ahora sí viene el modelo. Nos dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es lo primero que dice el Señor. Primero, ¿cómo me acerco a Dios? Ya no es solo como el Adonai, el Señor, sino Padre. Tú y yo hemos sido adoptados por Él, somos sus hijos, le pertenecemos. Hermanos, Él ha enviado el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, Romanos 8:15. Eso deja en claro que Él ahora nos ha hecho parte de su familia. Y tú y yo tenemos la confianza de acercarnos con nuestro papá y poder hablar cualquier situación. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que está atento en sus oídos cuando el clamor de sus hijos es elevado delante de su trono. Nuestro Padre está dispuesto a escucharte. Si tú llegas a pensar, es que yo no creo que Dios me escuche, yo creo que Dios no está atento a mis oraciones, lo primero que debes analizar es tu corazón. Pero si tu corazón es humilde delante de Él, Primera de Juan nos enseña que sabemos que Él nos oye, entonces tenemos todas las peticiones que le hemos hecho. Tarde o temprano el Señor responderá. Sé paciente, sé humilde y aprende a esperar en el Señor. Padre. Ahora, Padre nuestro. Me encanta esto porque Jesús no dijo Padre mío, ¿verdad? Sino que Jesús ya tiene en mente la iglesia, a sus hermanos menores, todos aquellos que seríamos reconciliados por medio de su sangre. Él ya tiene en mente un pueblo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y ya nos dice a todos nosotros que podemos acercarnos como nuestro Padre. Gloria a Dios por eso podemos clamar Abba Padre, dice la Escritura. Papito es la traducción. En la manera en la que nos podemos acercar al Señor. Padre, Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos. La Escritura nos revela que hay 3 cielos. El primer cielo, que es donde estamos nosotros. El segundo cielo, que tiene que ver más allá con la atmósfera y el universo. Y el tercer cielo, que es un cielo que habita en todas partes, que es donde está la presencia del Señor. Lo que literalmente está diciéndonos aquí es: Dios está en todas partes, tú estás en todo lugar, porque tu creación habita en todos lados, en todos los cielos tu presencia está ahí. Aquí hay una enseñanza importante. No todas las cosas son Dios, sino que todas las cosas existen en Dios. Una piedra no es Dios, un árbol no es Dios, porque si no caemos en tipos de doctrinas como el panteísmo y adoraciones, a tantas cosas que no tienen nada que ver. Es importante solo aclarar eso. Lo que significa aquí es entonces que Dios está en todas partes, porque todo mora dentro de su presencia. Entonces estamos reconociendo que Él es nuestro Padre. 2, estamos reconociendo su grandeza y que Él mora en todo lugar y que por lo tanto Él está ahí a tu lado para escuchar tu clamor y tu oración. También dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, me gusta esta expresión porque el nombre de Dios es santo. No hay objeción a eso.
Y no puede ser más santo porque Él es 3 veces santo, Él es santísimo, Él es la expresión de la santidad. Entonces, lo que implica es, Señor, que mi vida, que mi ser realmente santifique tu nombre, que yo realmente me aparte para exaltar tu nombre, que tu nombre sea santificado en mí, que tu nombre sea especial para mí, que tú seas un especial tesoro en mi vida, Señor, que seas lo más valioso. Amados hermanos, ¿que no acaso la misma presencia de Dios estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el lugar que era inaccesible para el pueblo? Solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo podía entrar una vez al año y con sangre de un sacrificio. La sangre de Cristo fue derramado ahora por nosotros para que tengamos acceso a esa presencia. Date cuenta de esto, de lo que implica de estar en la presencia del Señor. Y lo que implica ahora que su nombre sea santificado en tu vida. Eso implica, amados hermanos, que tú y yo ya no podemos vivir como el mundo vive. Ya no debemos vivir de esa forma. Entonces, lo primero que está diciéndonos el Señor en el modelo de oración es: eres nuestro Padre, moras en todo lugar, es tu inmensidad y grandeza, Señor, pero ahora que tengo ese entendimiento y me acerco así a ti, ahora debo comprender otra cosa, que yo debo apartarme para ti. Que ya no soy del mundo, Señor. Antes de pedirte otra cosa, debo reconocer que tú me has apartado para que yo te sirva y para tu gloria. Podemos darnos cuenta, por lo tanto, hermanos, que este modelo de oración no es algo para repetir cuando Jesús les acaba de decir que no hagan vanas repeticiones, sino un modelo para entender cómo debe ser nuestra condición de vida delante de Dios para acercarnos en oración. Enséñanos a orar, y es lo que el Señor nos está enseñando. Venga tu reino. Venga tu reino. Ese es un clamor, por supuesto, a que Cristo venga en su segunda venida a establecer el reino del Señor, pero también a que el reino y su voluntad de Dios se hagan en nuestras vidas. Por eso dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa esto, hermano? En el cielo se hace la voluntad perfecta de Dios. Sabemos que en la tierra también, sin embargo, Él ha permitido que el mundo entero continúe bajo el poder del maligno. Eso significa que la voluntad perfecta de Dios en cuanto a muchas acciones aún no se establece aquí. Hasta que el Rey venga, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo de Dios, fiel y verdadero, como lo anuncia Apocalipsis 19, hasta que Él venga a establecer sus pies sobre el monte de los olivos, entonces tú y yo nos daremos cuenta que esta palabra se cumplirá cabalmente. Sin embargo, debe ser un clamor en tu corazón y en mi corazón, que la voluntad que es perfecta en los cielos se haga también en ti y en mí. Quizá no se haga a nuestro alrededor con la gente impía. Viven bajo la voluntad de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios del todo. Ese es el punto. Pero la iglesia debe de hacerlo. Tú y yo debemos, por lo tanto, ir a las Escrituras, conocer el corazón del Padre, conocer su voluntad, para que entonces hagamos realmente su voluntad como se hace en el cielo. Mis amados hermanos, en el cielo no hay desobediencia. Y aquí nos encontramos con mucha desobediencia, aún dentro del pueblo cristiano. Quizá los padres de familia se encuentran con los hijos en desobediencia. Y tenemos que entender entonces que nuestro clamor al Señor es: Señor, que yo pueda obedecerte, así como aquellos ángeles te adoran y te obedecen en todo. Qué hermoso, hermanos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tú y yo tenemos necesidad de alimento. Yo creo que todos tenemos hambre 3 veces al día, algunos más, ¿verdad? Pero la realidad es que todos necesitamos comer. Y Dios lo sabe. En un principio nos dijo el Señor: el Padre sabe que tienes necesidad de estas cosas. Sin embargo, Él nos dice: pídele al Señor, pídele. Volvemos al mismo principio, la relación con Dios. Él quiere relacionarse con nosotros. Él no quiere hijos mudos, o Él no quiere hijos que caminen por la libre, solamente en su propio entendimiento. Él quiere que tengamos comunión con Él, relación con Él, y que Él dirija nuestros pasos. Además, hermanos, qué mejor lugar que encontrarnos bajo la voluntad de Dios. Y este es un principio no solo para la cuestión del alimento, sino para todo lo que necesitamos. Tienes problemas en tu matrimonio, tienes problemas en tu familia, tienes problemas en tu trabajo. Pide al Señor, busca al Señor humildemente, reconoce tus faltas. Porque a veces pedimos: Señor, cambia a mi esposa, y el problema también está en nosotros, o viceversa. Tenemos que aprender a reconocer donde nosotros también fallamos. Es importante pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón y saque a la luz aún pecados ocultos para poder corregir y arrepentirnos.
Venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo así como en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él sabe que lo necesitamos cada día. Dánoslo hoy, por favor. Y perdónanos nuestras deudas. Es interesante esta palabra. El paralelo que está en Lucas capítulo 11 dice, perdónanos nuestros pecados. Eso implica entonces, amados hermanos, probablemente tú estás pensando ahorita, yo pensé que podía pedir que el Señor me perdonara la deuda de la hipoteca de mi casa o el carro que estoy pagando. No, hermano, no implica eso. No tiene nada que ver. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es que todo ser humano está en deuda con Dios por el pecado y que por lo tanto le estamos pidiendo al Señor que en su misericordia nos perdone. Y Él lo ha hecho en Cristo. Gloria a Dios por eso. Perdona nuestras deudas. Y también ahora dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí esto es importante. Tienes que aprender a perdonar, a soltar de tu corazón toda ofensa. Tienes que aprender a amar y a perdonar a aquellos que te han ofendido y lastimado. Esto es muy importante. A veces guardamos rencor en nuestro corazón, incluso contra nuestras parejas, o contra nuestros hijos, o contra hermanos de la iglesia. Guardamos rencor y cosas en nuestro corazón que son terribles, pero el Señor nos está diciendo que si tú te acercas a Él y sabes que Él te perdona, Él dice, sí, pero también ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar a los que me han ofendido. Amados hermanos, a quien más hemos ofendido es al Señor, y Él nos dice, te perdono si te arrepientes. Hermanos, tenemos que ir y hacer lo mismo con aquellos que nos han ofendido, nos han lastimado. Tenemos que arreglar las cosas. No podemos dejar que esa herida, esa falta, ese daño que te causó alguna persona siga creciendo como si va bajando una bola de nieve por la montaña y va creciendo y creciendo hasta que llega un momento que es difícil el perdonar porque tu corazón se ha endurecido. El Señor nos está diciendo, tienes que ser capaz de perdonar. No importa las ofensas que te hayan hecho, tú tienes que perdonar para que te parezcas a tu Padre que está en los cielos. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Y por qué entonces Cristo incluye esto en la oración? Porque a veces por falta de perdón viene la dureza en el corazón y no somos capaces de servir a Dios como Él merece. Tenemos que mostrar a Cristo en todo. Además, esto causa muy mal testimonio entre el pueblo de Dios, cuando no nos perdonamos entre hermanos de la iglesia, cuando no nos perdonamos entre familia. Tenemos que aprender a mostrar a Cristo en todo. No guardes resentimientos. Acércate con las personas que han lastimado tu corazón y busquen la solución al problema, porque en Cristo siempre se puede, porque Él nos da el amor suficiente para perdonar. Dios nos ayude en nuestro carácter en medio de todo esto. Y luego, hilando esto en el versículo 13, nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, el contexto anterior nos dice que el Señor nos perdona nuestros pecados o la deuda que tenemos con Él por nuestro pecado. Y por otro lado le dice también, no nos metas en tentación. Ahora, la Escritura deja en claro, Santiago capítulo 1, versículo 13, que Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no tienta a nadie. Sin embargo, Dios permite las pruebas en nuestras vidas para forjar y formar el carácter cristiano en cada uno de nosotros. Dios mismo perfeccionó a su Hijo Jesucristo por medio de la aflicción y por medio de todo eso aprendió la obediencia, dice la Escritura. Cuanto más nosotros, mis amados, necesitamos aprender la obediencia, la palabra del Señor. Pero esto implica entonces que si nos puede librar de las pruebas, aquí la traducción en el griego original de tentación implica prueba. Entonces, si Dios no tienta, Jesús no nos está pidiendo que no pidas a Dios que no te tiente, más bien tiene que ver con las pruebas de la vida que forjan el carácter. Y eso es lo que Dios está diciéndonos aquí. Pídele al Señor que te libre de todo esto, pero para que el Señor te pueda librar, tienes que vivir en obediencia. Y eso aún no garantiza que del todo seamos librados, porque aún en Hechos capítulo 20 encuentro al apóstol Pablo diciendo que es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos. Así que, mis amados, si tú sigues a Cristo y le eres fiel, ciertamente debes saber que vendrán las pruebas. La vida en Cristo no es color de rosa, es difícil, pero en todo esto el Señor estará con nosotros. No nos metas entonces en la tentación. Y luego agrega al final con todo esto, porque tuyo es el reino. En otras palabras, Señor, porque yo reconozco que si voy a ser probado, si voy a ser moldeado conforme a tu imagen, entonces debo entender que
Es todo esto para tu gloria, Señor. Todo esto es para tu gloria, para que tú seas exaltado por todos los siglos. Amén. Y luego en el versículo 14 retoma lo que veníamos hablando. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, escuchen por favor, si tú eres capaz de perdonar a esa persona que te ha lastimado, entonces Dios te perdona. Ahora, esto no quiero decir que esté hablando de la salvación, sino de la comunión diaria. Porque hay veces que nos perdemos de muchas bendiciones de Dios por la dureza de nuestro corazón y por la falta de arrepentimiento o la falta de perdón. Esto no tiene nada que ver con la salvación. Porque déjenme decirles algo, aún habemos cristianos, creyentes, salvos, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, que aún guardamos resentimiento en el corazón. Y lo que Dios te está diciendo es perdona, perdona. ¿Y cómo lo voy a hacer, Señor? Búscame en oración, aprende a orar, enséñanos a orar, fue la pregunta, y Jesús le está diciendo, ahí está, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que implica comunión, esto es lo que implica una relación conmigo, dice el Señor. Si realmente entiendes la oración, vas a entender que yo te pido que perdones, que ames, que sueltes ofensas y que aprendas a caminar dependiendo solamente de mí. Qué hermoso es esto, hermanos, porque a veces pensamos que la oración solamente se limita a todo lo que tenemos que decir y pedir, y no es cierto. La oración significa tienes que aprender a vivir como Dios pide que vivas. Y esa es la comunión, la relación. Qué importante es saber orar, qué importante es saber cómo acercarnos al Señor y los beneficios que la oración nos dará. Porque si perdonamos las ofensas, Dios también perdonará a nosotros, o también nos perdonará nuestro Padre Celestial. Y el verso 15 viene también, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre Celestial te perdonará tus ofensas. Qué fuerte, hermanos, pero esta es la realidad. Por eso es que Jesús enseñó el modelo de la oración, para que tú y yo tengamos entendido esto. Si tú en tu corazón sigues albergando odio, rencor contra alguna persona, sea quien sea, puede ser tus padres por alguna situación de cuando eras niño, puede ser hacia tu esposo, o ya tuviste un divorcio y hay una situación ahí muy dolorosa y que no te permite seguir adelante. Tantas cosas que pueden suceder en el contexto de seres humanos, pero Dios nos dice aquí, si tú no aprendes a perdonar, difícilmente vas a experimentar la libertad que Cristo te da. Cristo nos ha llamado a ser libres en Él, pero esa libertad se experimenta también obedeciendo su palabra. Así que en conclusión, mis amados hermanos, el aprender a orar implica el conocer la voluntad de Dios en la oración, el saber cómo debemos acercarnos a Él, la condición de nuestro corazón. Pero también implica el obedecer todo lo que Él pide que obedezcamos para que entonces Él pueda responder de manera favorable al clamor que hemos elevado. Tú y yo pedimos muchas cosas y muchas de estas cosas pueden ser conforme a la voluntad de Dios, por ejemplo, la salvación de un ser querido, que el Señor cambie la vida de X o Y persona, todo eso es muy bueno, pero lo primero que el Señor te dice es cuando tú te acerques a mí, tienes que reconocer tu condición antes de que yo haga otra cosa. Y de esa forma entonces comenzaremos a experimentar el verdadero poder de Dios en la oración. Oremos. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por darnos este modelo de oración tan hermoso que nos enseña, Padre, tu voluntad en la oración, porque entendemos ahora que así como la adoración, la oración no se debe de ejecutar según nuestro entendimiento, sino según la dirección que tu Espíritu Santo nos da y según el modelo que has dejado en tu palabra. Gracias por ayudarnos a comprender esto, Señor, porque esto nos ayudará a buscarte más, pero a hacerlo con el entendimiento. Y eso también nos guiará, Señor, a perdonar a aquellos que nos han ofendido, para que también así podamos obtener, Señor, el resultado que esta palabra nos ha enseñado hoy, que sea una respuesta favorable a nuestras oraciones. Padre, perdona nuestros pecados, por favor. Perdona nuestras ofensas. Perdónanos, Señor, si no hemos perdonado a otras personas. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a reconciliar, Señor, cualquier situación que tuviéramos en el hogar, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro esposo o esposa. Señor, con miembros de la iglesia. Señor, si aún hay algo que causa en los corazones de la iglesia orgullo, odio, tantas cosas terribles, ayúdanos a perdonar todo eso. Ayúdanos a vivir conforme a la voluntad de tu palabra, para que experimentemos verdaderamente, como lo hemos dicho hoy, el poder de la oración.